querido hermano y hermana en Cristo. En este día, 24 de agosto, celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Así que vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este Evangelio tomado de San Juan el encuentro y el diálogo que se da entre Jesús y Natanael. Natanael es aquel a quien la tradición ha identificado con el apóstol Bartolomé. Y escuchamos pues cómo Felipe no se puede tener dentro de sí la alegría de haber encontrado a Jesús y le dice, ¿verdad, Natanael? Hemos encontrado a aquel de quien hablaba Moisés y también los profetas, es Jesús de Nazaret. Es interesante pues ver la importancia que le dan a las Escrituras en este pasaje, porque realmente las Escrituras, como lo dirá también Jesús en el Evangelio, hablan de Él, hablan del Mesías que había de venir. Y Jesús revela el pleno sentido de las Escrituras y dice también pues que quien conoce la Escritura está capacitado para conocer al Mesías. Es importante que también nosotros conozcamos no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, porque nos abre un gran panorama, nos hace comprender cosas, aspectos del Mesías de Jesús, profundas e importantes, y así tener un conocimiento más pleno de Él. Cuánto conozco yo las Escrituras, cuánto conozco la historia del pueblo de Israel, de las alegrías, de los momentos difíciles del pueblo. Eso es algo pues en lo cual también debemos ocuparnos en nuestra formación cristiana. No podemos continuar resumiendo el Evangelio, la palabra de Dios, a un simple comportamiento moral. Debo buscar lo bueno y evitar lo malo, sino conocer profundamente quién es aquel que ha hecho alianza con su pueblo y que la sigue haciendo conmigo, una alianza nueva, mucho mejor, una alianza eterna, una alianza capaz de dar luz a toda mi vida en cada uno de sus aspectos. En un primer momento pareciera que Natanael desprecia un poco a Jesús porque dice: ¿acaso de Nazaret es que puede venir algo bueno? Lo que está diciendo pues en pocas palabras es: aquí hay algo que yo no comprendo. Y él no se queda con su incomprensión, sino que ante la respuesta de Felipe, que le dice ven y verás, él se arriesga, él pone la confianza en hacer la prueba a aquello que su amigo le está invitando a hacer, a conocer a Jesús. Eso es algo importante también en nuestra vida de fe, y te invito a que recuerdes a lo mejor en tu vida quién te invitó a conocer a Jesús. A lo mejor fue una invitación natural por crecer en una familia cristiana devota, a lo mejor no. A lo mejor fue una persona que te llamó, que te dijo ven, haz la prueba, ven, vamos a este grupo, o ven, vamos a rezar, o ven, vamos a leer y a comprender un poco más la Escritura, o ven, vamos a misa. Siempre hay un Felipe en nuestra vida que busca acercarnos a Dios, y a lo mejor también hoy nos toca a nosotros ser esos Felipe, que no se callan la experiencia de Jesús en la propia vida porque reconoce que le ha procurado una gran alegría. Esta expresión de ven y lo verás es como si se estuviera diciendo haz la prueba y en la medida en que tú te arriesgues, en que tú quieras conocerlo, Él te va a descubrir quién es. Y eso es muy bello, ¿verdad? Porque mientras más confiamos, más nos abrimos a la gracia de Dios, más vamos a ver, más vamos a conocer de Dios y con más libertad se irá realizando la salvación en nuestra vida
y la experiencia del amor y de la misericordia de Dios. Apenas llega Natanael con Jesús y Jesús lo conoce y lo elogia con esas palabras: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Jesús reconoce la sinceridad de Natanael porque sabe que es uno que ha buscado, ha escrutado la Escritura, porque es uno que busca a Dios. Y esta sinceridad, esta apertura del corazón, esta escucha que uno da a sus sentimientos íntimos, a eso que todo hombre tiene dentro, es algo que Jesús aprecia, porque a la base de nuestra experiencia pues de Dios está también la búsqueda sincera de ese algo o de ese alguien que llene nuestra vida, porque reconozco mi pobreza, reconozco que hay algo que me hace falta y que solamente algo o alguien pueden llenar. En el mundo muchos se presentan como aquellos que pueden darnos la saciedad de nuestra vida, y a veces es bueno que hagamos experiencia de esto para que reconozcamos qué es lo que no nos llena. No significa que tengamos que andar probándolo todo, pero por lo mismo significa también que cuando alguien nos ofrece a Jesús, es bueno que le demos una oportunidad, porque solamente así podemos decir, pues sí o no, ¿verdad? Si me convence o no me convence. A veces lo que Jesús espera de nosotros es solo esa pequeña oportunidad que le demos de entrar en nuestra vida, para que Él pueda mostrarse, para que Él pueda realizar su obra en nosotros y mostrarnos eso que es capaz de llenar nuestra vida y de darnos un pleno sentido. La expresión pues de que ese es un verdadero israelita en el que no hay doblez se refiere también a otras expresiones de la Biblia donde se refiere al pueblo de Dios que ha sido purificado, que no hay mentira en sus labios, que habla la verdad, porque ha sido purificado por Dios, porque sus labios están puros, es decir, toda la persona habla de la experiencia de Dios. Y esto es lo que Jesús reconoce pues de Natanael. Es uno que escucha, es uno que busca sinceramente y que se deja guiar por Dios, aunque todavía no había recibido la revelación plena de Dios, porque no conocía obviamente a Jesucristo. Ahora Él está dispuesto a obedecer ese sentimiento interior, esa necesidad interna, y darle esa oportunidad a Jesús de Nazaret, que se lo han presentado como aquel que era el esperado. Y una expresión muy bella, ¿verdad? Es lo que sigue: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde: Natanael, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. La higuera en la Biblia es símbolo de la Torá, es símbolo de la ley de Dios, símbolo de la Escritura, símbolo también de ese árbol que da frutos deliciosos, frutos dulces que deleitan al ser humano. Entonces Jesús le está diciendo a Natanael: ese que tú buscabas mientras estudiabas y leías las Escrituras, ese soy yo. Y yo te estaba guiando hasta ese encuentro conmigo. Y Natanael lo capta al momento. Eras tú a quien yo estaba buscando en las Escrituras. Eras tú quien estaba realmente presente mientras hojeaba esa palabra de vida. Y Jesús le dice: ¿por esto crees? Aún cosas mayores verás. Verás el cielo abierto. Significa, verás abrirse de par en par la casa de Dios. Verás a Dios que acoge al pecador, que ofrece su misericordia y que hace entrar a todos aquellos que la ley había condenado. Verás el cielo abierto, verás realizarse esa voluntad de Dios de que todos formen parte de su pueblo y de que todos tengan la experiencia de la salvación. Y ciertamente, como Natanael, como Bartolomé, también nosotros hemos visto esas grandes cosas que Jesús ha prometido. Hemos visto y experimentado ese cielo abierto, ¿verdad? Que se ha abierto ante nosotros y que nuestro pecado no ha sido capaz de detener la gracia de Dios. Hemos experimentado la misericordia y el perdón. Así que, resumiendo pues, en este día de fiesta por este gran apóstol que sufrió un martirio muy atroz también, pidámosle al Señor que también nosotros tengamos esa experiencia de sinceridad, que conociendo la Escritura lo encontremos a Él y también conozcamos más de nosotros mismos, porque solamente aquel que nos ha creado puede también revelarnos quiénes somos nosotros. Y aquel que ha visto a Jesús, como Natanael, por amor es capaz de entregar la vida, de sufrir incluso los tormentos más atroces, porque está enamorado, porque ha experimentado en carne propia ese amor que Él quiere
devolver en agradecimiento a aquel que tanto lo ha amado. Y hagamos también como Felipe, invitemos a los demás a vivir la experiencia de Dios. Aprendamos a decirles sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza: ven y verás, porque aquel que yo he conocido te mostrará a ti también que te conoce profundamente y que desde siempre a ti también te ha amado. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.